Hola, en este video vamos a hablar sobre los inventarios de seguridad. Los inventarios son muy importantes. Se dice que 50% de los alimentos que se producen en el mundo se desperdician. Ese mismo nivel de desperdicio es muy probable que lo tengamos en todas las áreas de nuestra vida, en todas las cosas de nuestra vida. Controlar los inventarios nos hizo seres humanos. Controlar los inventarios garantizará que podemos seguir habitando este planeta por muchos años. Hoy vamos a hablar entonces de inventarios de seguridad. Hay 5 puntos importantes que yo quisiera recalcar en este video. El primero es, olvídese de las políticas rígidas del tipo 15 días de inventario, 30 días de inventario. Con frecuencia encuentro dentro de las empresas políticas de inventario que establecen un número de días fijo o un valor fijo de inventario. Estas políticas hacen daño porque no reconocen que diferentes productos tienen demandas dinámicas, tienen tiempos de entregas dinámicos, tienen comportamientos dinámicos y que las empresas deben ajustarse a ellos para encontrar la forma más eficiente, la forma óptima de operar. Lo segundo es, todo inventario de seguridad es función de la demanda, de la imprecisión del pronóstico, del tiempo de entrega y del nivel de servicio. Típicamente la demanda no la controlamos nosotros en la empresa, la definen los clientes. Esa es una variable que no podemos controlar, o al menos no directamente. La imprecisión del pronóstico dependerá mucho del tipo de pronóstico que hagamos, de las herramientas que tengamos, pero mayormente es una herramienta poco controlable, especialmente en este momento, en estos tiempos en los que la volatilidad de la demanda es enorme porque hay nuevos productos, nuevos servicios, alternativas para el cliente siempre. El nivel de servicio casi siempre es una variable que nos dan. El cliente espera de nosotros, especialmente cuando hacemos ventas en el business to business. La única variable que nosotros con certeza podemos manejar es entonces el tiempo de entrega. Trabajen en los tiempos de entrega. Importante tener en cuenta que para lograr un nivel de servicio del 100% se necesitaría tener el universo entero como bodega para tener un inventario infinito. Esto no es un invento, es simplemente resultado de las matemáticas. Poder cumplirle a todos los clientes siempre, aún con las locuras que se les puedan ocurrir, necesitaría un inventario infinito. Podemos atender al cliente razonablemente con un nivel de inventario razonable también. Cuando nosotros vamos a gerenciar el tiempo de entrega, que es lo único que podemos gerenciar, es importante tomar 2 acciones específicas. La primera, eliminar el desperdicio de tiempo. En todos nuestros procesos hay esperas, hay pasos redundantes, hay tiempos para aprobaciones. Identifique y elimine todos los tiempos de espera. Lo segundo que debemos hacer es reducir la duración de los ciclos. Con frecuencia encuentro compañías que hacen planeaciones quincenales, la mayoría de ellas semanales. Esto implica que esa empresa debe tener un inventario de seguridad de al menos una semana, porque ese es su ciclo de tiempo de entrega. Si nosotros dividimos el tiempo de entrega a la mitad, nuestros inventarios se pueden dividir a la mitad. En un video anterior en el que hablamos del banco de los inventarios, un banco que tenemos muy cercano a nosotros en la bodega, hablamos de la importancia de liberar el capital, de liberar el flujo de caja que está atrapado en el inventario. Reducir la duración de los ciclos de planeación, de facturación, de producción, liberará entonces tiempo que se convierte en dinero. Revise cada cuánto está facturando. Si usted tiene una sola hora de facturación al día, entonces necesita un día de inventario para cubrir ese tiempo de ciclo. Si usted tiene 2 o 3 o 4 ciclos de facturación, necesita un inventario mucho menor. Por último, una vez usted haya optimizado todas estas variables, ajuste sus nuevos inventarios y defienda ese nivel. La segunda ley de la termodinámica nos dice que todo va a volver al peor estado. Toda la compañía, todos nuestros clientes, todos nuestros procesos tenderán a volver a agrandar el inventario. Ya que usted logró optimizar ese nivel, defiéndalo con mucha tenacidad, porque es allí donde está la sostenibilidad. Muchas gracias.